Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo en otra emisión de Hora 60 para charlar un poco de poesía, en otra emisión de Puentes de Papel. Este programa donde charlamos de poesía, donde charlamos de distintos autores, libros, movimientos, distintos contextos, distintas corrientes, distintas líneas que tienen que ver con la poesía que a veces nos dedicamos más a la hispanohablante, como es el caso de hoy, o a veces a lo que tiene que ver con otros idiomas, con otras latitudes. Y este programa recién estábamos viendo antes de arrancar un video de un noticiero español, porque el personaje que nos trae hoy es español, pero no es específicamente el personaje lo que nos trae a esta emisión, sino que es un librito de él, como ya estuvimos viendo con Neruda y su residencia en la tierra, como estuvimos viendo, bueno, con otros personajes. Quería no abocarme al personaje en sí, sino abocarme a un libro que me parece exquisito, además del gusto de ser exquisito, me parece terriblemente valioso para las generaciones futuras. Siempre trato de pensar cuando traigo algo para comentarles a ustedes, siempre trato de pensar en algo que tuvo cierta proyección a futuro o que tuvo una influencia importante, como para que hoy estemos hablando de estas cuestiones. Estoy hablando, digamos, cuando hablo del personaje hablo de Juan Ramón Jiménez, pero cuando hablo del libro es un libro que se llama Diario de un poeta recién casado. Ya vamos a estar dando distintas especificaciones sobre este libro. También hay un video sobre un documental en realidad hay todo un documental sobre este personaje que es Juan Ramón Jiménez y sus viajes a través del Atlántico, que se puede encontrar por YouTube el documental. Pero como decía, este personaje ha estado muy trabajado, me parece, y es muy conocido. Más de una vez, creo que en este programa he hecho alguna referencia a lo que es ese libro Platero y yo, que las generaciones, sobre todo de nuestros padres, lo han leído y lo tienen como muy instalado en el inconsciente de la escuela primaria, ¿no? Sobre todo en la educación. Pero resulta, para el que no lo sepa, que Juan Ramón Jiménez se lo conoce más, o no, se lo conoce más por esta novela, pero su labor principal ha sido la poesía, y que ofició no solamente como un poeta renombrado español, sino también como padre o padrino de otras generaciones, como es particularmente la generación del 27, que es la que va a hacer la irrupción en el panorama de la poesía española, y que después es hispanohablante, mucho diálogo con Latinoamérica. Pero especialmente él va a ser el padrino, muy amigo de quien también ya estuvimos hablando, de Federico García Lorca. Va a ser quien vea esos primeros bosquejos del romancero gitano. Un libro del que espero poder algún día hablar aquí y decir algo distinto de todo lo que se ha dicho. Pero este Juan Ramón Jiménez escribe este libro, este diario de un poeta recién casado, en una circunstancia muy, muy particular. Él se va a encontrar, o está por encontrarse, con su esposa en los Estados Unidos de América, y es de 1916. Yo lo tengo acá, esta edición, que lo encontré en una librería de libros usados, no me acuerdo, creo que era por acá, por zona norte, pero más cerca de Capital, que si no me equivoco fue Vicente López, por ahí. Y está escrito y titulado Diario de un poeta y mar. Esto es porque él ha ido cambiando el título con el tiempo. Primero sale como Diario de un poeta recién casado, el recién casado separado.
Y después aparece como diario de poeta Aymar para incluir el nombre de su esposa, que era Aymar. Este, y bueno, más tarde decide ponerle este nombre de diario de un poeta recién casado, todo junto. Son esas pequeños cambios, pequeñas modificaciones. Esta edición supongo que será o estará por 1940 y pico, 44. Bueno, quiero decir que todavía no le había cambiado definitivamente ese título, pero para tal caso, si algún día lo encuentran, es exactamente el mismo. Y bueno, y antes de pasar directamente a hablar un poco yo, es un libro muy rico con mucho simbolismo, con una energía muy particular en un poeta. Siempre a veces en los poetas gobierna, pareciera, en una gran mayoría de los poetas o en una gran parte de su obra, una energía muy tanática, ¿no? Una energía muy relacionada con lo que puede ser la muerte, lo que sería pulsión de muerte, lo que sería el psicoanálisis. En cambio, bueno, salvo algunos poetas, Whitman, ¿no? Lorca tiene cositas que no, pero en general siempre es el tema de la carga del sufrimiento del yo, ¿no es cierto? Ese sujeto dramático que alguna vez hemos hablado es el que hace la poesía. En general, el espíritu de la poesía de cada poeta lo gobierna un poquito este ser o este patos, como decían los griegos, ¿no? Este ser sufriente. En cambio, hay una energía muy distinta, muy particular, desde lo estético, desde lo plástico, hay una energía distinta de Juan Ramón Jiménez hasta lo que va relatando, el movimiento. No es un tipo que se queda sentado esperando que pase la vida, ¿no? Sino que es alguien que va a buscarla y que se enfrenta, ¿no? Y ahí están las figuras del mar, la tierra, el cielo, que bueno, ya vamos a estar hablando, pero antes de pasar a eso quiero dejarles un fragmentito de este documental que trata sobre los viajes de Juan Ramón Jiménez a través del Atlántico. Él va haciendo varios viajes. No dije nada sobre su biografía, pero bueno, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, ya español, eso se conoce un poco. También va a tener una etapa más política cuando él vive muy de cerca la Guerra Civil Española y vive lo que es después también el advenimiento de Franco. Oficia dentro de esa Primera República Española como una especie de diplomático, representante cultural en el exterior o agregado cultural, lo que se dice hoy. Bueno, también una vida sumamente interesante, nace dentro de una familia muy acomodada, lo cual le da la ventaja y la suerte de poder viajar desde muy chico y de estar en contacto con las culturas y con los ambientes o ecosistemas de esa cultura de distintos países. Pero bueno, ha hecho numerosos viajes, entonces por eso se hace este documental en YouTube contando un poquito las experiencias y cómo va confeccionando los distintos libros y cómo los va pensando. También hay distintas etapas en la obra de Juan Ramón Jiménez. Se dice que Diario de un poeta recién casado inaugura lo que se tiene como la etapa intelectual de él o la etapa más alejada del modernismo, cuando se dicen que se saca el adorno modernista y empieza bueno, y estas cosas que ya estaremos hablando, pero para introducirlos un poquito en el tema, quiero que veamos este video que dura unos 6, 7 minutos, que sirve como para ir adentrándonos ya en su poética y en este libro que es para mí excepcional. Así que vayan a verlo, los espero acá. De nuevo por hora 60 a Puente de Papel para charlar un poco de Juan Ramón y de este libro Diario de un poeta recién casado. Me parece, ese video cuando estaba haciendo el programa me pareció fantástico, porque además de ser muy ilustrativo, también de tener los versos, los poemas, etcétera, ¿no? Que tiene, también va abordando distintas cuestiones. Hay cosas que no se meten muy en profundidad, como son la soledad, el amor, ese tipo de cosas.
Pero me parece que como una pincelada para saber de qué se trata el libro, o como para ir viendo de qué se trata el libro, sirve bastante. Ya en ese primer título que se mostraba en primer plano, ¿no? Que hacia el mar, ¿no? Esta idea del encuentro, esta idea del ir a buscar ese movimiento, ¿no? Esa cosa como, ¿no? Uno se imagina el mar de noche, esa cosa tan tenaz, tan agitada, ¿no? Hacia el mar, ¿no? Un poeta que sale a ese encuentro. También hay distintas particularidades para hablar sobre esto, porque también el poeta español o el ambiente en el que se desempeña, sobre todo en épocas un poco más anteriores, ¿no? Lo que es el modernismo español, lo que es, bueno, el modernismo de Antonio Machado, que es como el más conocido, los hermanos Machado. Siempre el español de esa época se suele mover mucho, se suele sentir muy cómodo dentro de un ambiente de la naturaleza, ¿no es cierto? Lo vivo, la flor saliendo, ¿no? A veces hasta cuando alguno habla de poesía con gente que no conoce mucho, siempre está como recurrente esa idea del modernismo, ¿no? De la flor, el arbolito, la nube. Bueno, en parte tiene que ver con este modernismo español que se relacionaba con la naturaleza desde ese lugar y desde ese modo. Acá hay este libro, me parece a mí, El diario de un poeta recién casado, es una especie de transición entre esos dos mundos, porque sale desde un lugar que es Madrid, como estábamos viendo. Sus viajes sale de una ciudad para después meterse en otra y después, bueno, arriba directamente hacia el mar, para llegar a Nueva York. Pero después hay un contacto muy importante con lo urbano y de alguna forma los ojos, si bien en su escritura se va despojando de la ornamentación modernista, se le dice a veces, pongámosle, ornamentación modernista, los ojos que miran son los ojos de ese poeta del modernismo para describir la ciudad. Entonces hay como que me parece, uno si va a la poesía española hoy, actual, de este entonces, se encuentra con que además de ser muy lírica, muy sentimental, de los sentimientos, la poesía, la experiencia, le llaman, ya alguna vez vamos a estar hablando de eso, el ambiente es sumamente urbano, sumamente urbano. Por ejemplo, el que más recibe, así ya hablando de un cantante y una figura popular, que más recibe esta influencia urbana de estas últimas épocas es Joaquín Sabina, ¿no es cierto? Que él tiene todo como un background de poesía todo en sus canciones, ¿no es cierto? Y que es hijo, en ese sentido, es hijo de su época de poesía. Pero este diario de un poeta recién casado, me parece en 1916, es como el punto de inflexión entre ese mundo natural que convive con la ciudad y que después ya, bueno, ya con Lorca se va a profundizar mucho más. Después también los poetas de la posguerra van a tener mucho de eso, ni hablar de los 9 novísimos poetas españoles, como ya los vimos. Ya es una idealización de la urbe, ¿no? La urbe como Nueva York, como ese lugar, o el Beverly Hills de ensueño de Guy Ferrer, ¿no? Pero esa es la importancia en el tema, me parece, ¿no? De lo que habla Juan Ramón Jiménez. El otro aspecto es un aspecto un poco más no tan visto o no tan rastreable desde la tradición, sino más bien desde un punto de vista bien formal, que es la aparición de un poeta clásico o modernista o muy respetuoso de la medida y rima de los versos, escribiendo un diario que es un libro de poesía en verso libre y aún más, hasta poemas en prosa. ¿No es cierto? Termina siendo las anotaciones del diario que él va haciendo todos los días, o casi todos los días, a veces hay 1 o 2 días de diferencia. Las anotaciones que él va haciendo son en prosa, pero tienen esa carga poética y esa visión contemplativa de Juan Ramón Jiménez, el barco, las olas, después, bueno, después lo que es Nueva York, la aurora de Nueva York, ¿no? Ya hay
empieza a ejercer un poquito más de peso sobre lo que es este cambio con cuando aparece la poesía de Lorca. Pero volviendo bien a esta parte, si bien ya se había ensayado, los franceses habían empezado a pensar, recuerdo el libro Iluminaciones de Rimbaud, recuerdo, si me pongo a pensar, Paraísos Artificiales de Baudelaire, bueno, ya el poema en prosa como una decantación de alguna manera obvia, ¿no? Porque al poeta romántico ya es un poeta, hablo del poeta romántico del siglo XIX. El poeta romántico ya se lo ve, si se lo lee, se empieza a sentir incómodo, se empieza a sentir encorsetado, ¿no? Frente a esa explosión de pasión, esa explosión de sentimientos, de amor a la patria, de amor a lo que sea, ¿no? Ese ser individual, iluminado, se empieza a quedar como un poco acotado, ¿no? Entonces es entendible que a fines de ese siglo aparezcan los franceses, herederos un poquito de esa corriente romántica, ya ensayando otras modalidades distintas, pero que Juan Ramón trae al malidioma español y lo hace con una maestría importante, y no lo hace desde una posición de decir estoy innovando, sino que se ve realmente una necesidad suya como poeta de ir registrando sus sentimientos y lo que va trabajando en él durante ese viaje y a ese encuentro al que va a encontrarse, valga la redundancia, con su esposa. Otros aspectos que también quería señalar, pero que los vamos a ver más en particularmente con los poetas, los poemas en sí. Hay una dedicatoria, empieza el libro con una dedicatoria que dice, a ver, lo voy a leer, pero que están de alguna manera los elementos que él va entrelazando o que va o sobre los que se basa, ¿no? Ahí dice Rafael Calleja está dedicado y dice: esta breve guía de amor por tierra, mar y cielo, ¿no? Como que el movimiento ya nace desde esas primeras páginas. Y acá tengo anotado algunos apuntecitos que se me fueron viniendo a la cabeza, ¿no? Cuando dice la materialidad del espíritu, ¿no? El espíritu se funde, es ese espíritu que se vuelca al mundo. ¿Y a qué se vuelca al mundo? Se vuelca al mundo en un principio ese contexto de mar, ese contexto de viaje, el agua, el movimiento, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay descripciones. Es un libro bastante descriptivo, no descriptivo en el terreno, en un terreno coloquial, ¿no? O en un terreno anecdótico. Sin embargo, eso es el mérito de Juan Ramón Jiménez en ese punto, que habla de descripciones, que habla de lo que está haciendo, pero no es anecdótico, sino que todo se relaciona con un sentir muy interior que, capaz, si me escucha algún crítico literario o algún teórico en serio, me llamaría la atención, pero me parece que está relacionado ya con un movimiento expresionista, o que tiene alguna influencia de ese expresionismo alemán, ¿no? Que proyecta las sensaciones del yo, la proyecta en el paisaje, la proyecta en los objetos, ¿no? Entonces se explica a sí mismo desde esa realidad material, ¿no? Me parece que ahí ese juego materialidad-espíritu se da muy en particular con este libro de Juan Ramón. Después recurre especialmente a imágenes que rebosan de energía, la luz, el sol, los parques, ¿no? Hay como una oda también a la vida, y a la vida hasta en sus aspectos de soledad. No hablo solamente de un hombre feliz o triste, ¿no? Hablo de una energía vital que funciona, que puede estar funcionando detrás de la soledad, por ejemplo. Hay pasajes en donde se lo ve muy solitario y muy aislado, sobre todo en el mundo de las urbes. A veces lo mira como si fuera un extranjero. Pero
siempre con una energía muy, muy vital, muy whitmaniana, que yo no sé si será casualidad o no, que justo uno se lo quiere imaginar porque sería muy bello, ¿no? Pero qué casualidad que está yendo a la tierra de Whitman con esa energía tan vital y con esa fuerza tan grande que ya vamos a estar leyendo. Después también hay algunos apuntes que no se pueden dejar de señalar, aunque ya han sido muy dichos, ¿no? Que es como el mar se habla como una exaltación de ese presente, ¿no es cierto? Ya no es ese poeta, por eso me refiero a esta energía, hay una disparidad en esta energía tanática, o hay un quiebre con esta energía tanática, porque ya no es el poeta hablando del ayer, de lo que sucede o lo que sucedió, sino es un poeta que se encuentra en el hoy, que se encuentra en el medio del mar, ¿no es cierto? En el medio de un viaje. Es por lo menos una novedad que un poeta trate, si bien el modernismo tenía rasgos de energía vital en alguna parte, sobre todo en esto que decía de la mirada hacia la naturaleza, en este caso ya es el poeta y su viaje, es él dentro de ese espacio que es el mar, que es ese presente, que es esa fuerza, eso que lo interpela, ¿no? Y eso que lo interpela es un poco, ¿no? El encuentro con su esposa, ¿no? Este diario de un poeta recién casado, ¿no? Lleno de esa pasión, de ese ánimo. También aparece la búsqueda como una aventura y la aventura como búsqueda, ¿no es cierto? En el sentido que si bien no es que se estaba yendo a una selva, ¿no? Pero sí se estaba yendo a un territorio que empezaba a despegar en ese momento, históricamente, como el centro de una gran, de la urbe, ¿no es cierto? De la urbe, que fue Nueva York y se convierte como esa meca del capitalismo, de esa nueva forma de vida, ¿no? Que era que los interpelaba de alguna manera a tantos europeos cuando realizaban ese tipo de viajes, ¿no? Y era como lanzarse a la aventura. Entonces también la aventura, así como el decir externo está vinculado, el decir interno está vinculado con el paisaje, ¿no? La aventura también como una manera de autoconocimiento. Y ahí se ve que aparece la soledad. Hay un contenido de una soledad, este libro, muy, muy fuerte, pero es esa soledad vitalista, la soledad como autoconocimiento, la soledad como el mirarse a sí mismo mirando lo otro. ¿No es cierto? Que después, bueno, va a devenir capaz en algo, en un aislacionismo o en un sentimiento de verse como desubicado dentro de esa gran urbe, dentro de esos atardeceres, de la ciudad, dentro de esas mañanas. También va anotando él los días, los momentos del día en que escribe, qué es lo que está viendo. Después, esto sí, no lo vi en ningún ensayo, pero me parece que hay que destacarlo. No sé si estará bien o mal, pero me parece que hay que destacarlo. Si es que llegan a leer este libro, se puede también conseguir por internet, se puede encontrar en varios lugares. No es necesario comprarlo sí o sí, pero me parece que es indispensable si se quiere conocer la poesía hispanohablante, que son el rojo, el verde y el azul, ¿no? Son como los tres grandes colores que todo el tiempo se están repitiendo, que quizás tiene que ver con esa primera dedicatoria, ¿no? El mar, la tierra y el cielo, ¿no? De alguna forma los tres elementos que se enlazan con esos tres colores que aparecen todo el tiempo. Pensemos que está nombrando la tierra, el cielo, ¿no? Al principio del libro, entonces está marcando como las líneas, ¿no? Y no me parece casualidad que se repitan tanto estos colores, más si tenemos en cuenta la influencia que ejerce el paisaje en él, para poder explicarse, para poder decirse a sí mismo durante ese viaje. También hay una caricaturización, podremos decir, o una mirada distorsionada
de esa realidad y de los elementos de esa realidad, de los elementos materiales de esa realidad. Las cosas que va encontrando es como que las hace meterse en su propio universo, ¿no? En su propio querer decirse a él. Bueno, se pueden decir varias cosas de esto. También hay el humo, también a veces hay como una relación que él establece muy particular con el humo y el paisaje. Bueno, se podrían decir millones de cosas. Estas son más o menos las que yo he ido notando, esta interacción del yo con los elementos. Bueno, para que si tienen idea, este es mi punto de vista, ¿no? Sobre ese libro, y que capaz al que lo quiera agarrar, y bueno, y leer, investigarlo un poco, le sirva para ir encontrándole, no digo la vuelta, pero encontrándole un sentido para poder ir viviendo ese libro, e ir aprovechándolo y desgajándolo un poquito, ¿no? A los que nos gusta un poquito más. Así que ya volvemos en 10 minutos estamos aquí de nuevo, para ya ir leyendo a Juan Ramón Jiménez y este librito, y poder ir trabajando esto que hemos ido pensando juntos, o que hemos ido trabajando o exponiendo, ya sobre el texto en sí. Así que no se vayan, estamos en Puentes de Papel por hora 60, los espero a la vuelta. No, estamos de nuevo aquí, por Puentes de Papel, y ya vamos a pasar. Estábamos viendo recién un video, si no me equivoco, es del mismo informe que hacían en ese noticiero que pusimos bien al principio, antes de empezar el programa. Creo que es del mismo informe. Es un informe largo, tendrá unos 15, 16 minutos, y aparece la voz de Juan Ramón Jiménez. Yo no he encontrado, quise traer para hoy, pero no he encontrado ninguna entrevista grabada de Juan Ramón Jiménez, quiero decir grabada con imágenes. Y de la voz lo único que pude encontrar es esta pequeña partecita. Así que, pero bueno, como siempre, para escuchar al poeta en su voz y tener ese acercamiento. Tampoco sé qué versos son los que está leyendo o recitando, no sé si lo haría leyendo de memoria, pero, pero bueno, es la manera que encontré como para acercar un poquito en cuerpo a Juan Ramón Jiménez. Pero no sé si esos poemas pertenecen a este libro. Diría que no, casi seguro que no. Pero bueno, para acercarlo un poco. Así que ya vamos a lo que decíamos recién. Vamos a leer un poco y a ir pensando estos poemas. Hay un poeta, está fechado todos los poemas, a ver si podrán ver acá. Tienen número, están numerados uno atrás de otro, y como que no tienen títulos. A veces hay dedicaciones, y muy chiquito al costado aparece el lugar donde fueron escritos y la fecha. Van, como ya se dice en el video, de enero a julio de 1916. Para poner acá algún ejemplo y para ver un poco de lo que charlábamos, este poema, que es el 96, dice: Abril dulce me lleva a todo en esta sola hoja de yerba. Qué bien se está contigo en todas partes, nueva, aislada, solitaria, primavera. Es el viento redondo de la tierra completa, este brote de brisa que mueve apenas la pradera. ¿No? Ahí ya encontramos
es clara, por supuesto, la influencia así modernista de esto que decíamos, la relación de la naturaleza, pero ya hay como un pequeño llamadito de atención, ¿no? Esa idea del viento redondo. No sé si aún relaciono más el vocablo o esa manera de entender el viento más con algo relacionado a la vanguardia o a ese quiebre, ¿no? De las imágenes convencionales que con el modernismo. El siguiente está dedicado a Nancy y dice: las flores allá dentro de lo verde empiezan a sentir volar en torno suyo fuera y piensan: ¿a dónde irán las alas? Y empiezan a sentir cantar gorjeos niños a su alrededor y piensan dentro de lo verde: ¿a dónde irán las cánticas? Y se abren: ¿a dónde van las alas? Sí, ¿a dónde van las cánticas? Sí, ¿a dónde sus fragancias? ¿No? Esa idea también aparece acá de la cosa espiritual, ¿no? La cosa del interior, de la esencia, ¿no? Ya es un poeta trabajando dentro de la esencia, no es tanto esa pintura, se puede decir, esa pintura emulando un poco desde la poesía el impresionismo, ¿no? De describir qué sensaciones me genera, ¿no? Sino que es, bueno, las flores dentro de lo verde, ¿no es cierto? Las flores dentro de sí mismas, ¿no? Hablando un poco de su esencia, de qué es lo que la compone. Y a partir de ahí desarrollando la escena. Hay después otros que ya se va metiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es del 17 de junio y se llama Amanecer. Y ya hay un tono, porque encima el tono que empieza es un poco más modernista y después va avanzando hacia otros lugares. Por ejemplo, miren: nubes de cobre grana ponen de cobre el mar azul de hierro, metales líquidos, de oro vivo, el oriente fulgura irresistible, acercando con su duro límite listado de azul Prusia el horizonte del agua. En el confuso despertar, su derramamiento amarillo sobre el agua es como si se hubiera exaltado hasta un oro máximo, hecho grito, estallido, resurrección el derramamiento de diamante, alas blancas y platería que anoche aquí mismo esparcía la luna en el mar de acero. Parece que el cielo se ha roto como un gran huevo fresco y que una yema sorprendente y nunca presumida cuelga por doquiera del inmenso cascarón y que la brisa clara ha manado infinitamente de un pomo del tamaño del mundo, como un unánime raudal de alegría y de vida, filtrándose por todo esto, que es todo, y traspasándonos a nosotros, que somos únicos, y que con este amanecer hemos tornado mar y cielo, con el cielo y el mar, a las cosas, en un nuevo arreglo del universo. Hay como de repente, ¿no? El estallido, ¿no? La resurrección. Esto, bueno, de alguna manera vimos la energía vital que hay en los dos poemas, pero ya esto está escrito en prosa, ¿no? En un apunte de diario, a ver si se puede ver. Lo tengo marcado porque me pareció muy parecido a lo que hace Guinferrer, entonces le puse como Guinferrer está ahí, pero ya vemos que está escrito en prosa y que es acá se ve la fecha. Está ya como una nota más de un diario, ¿no? Como quien anota, hice tal cosa. Bueno, él lo anota en esta clave, ¿no? Y aparecen estos elementos. Después de su choque con la ciudad de Nueva York, aparecen elementos completamente distintos de ese momento, ¿no? La idea de los metales líquidos, el azul Prusia, ¿no? Hacer referencia a un tipo específico de azul, ¿no? La precisión como que va ganando cada vez más terreno. Después, bueno, la energía vital de la que hablábamos, el hecho grito, el estallido, el derramamiento, aparece ahí también un diamante, ¿no? Las alas blancas, lo claro, ¿no? Como decirlo, la pasión esta desbordante, ¿no es cierto?, ya se va transfigurando en otro tipo de elementos, ¿no? De momentos, aparecen como por fuera de lo convencional o de las ideas más convencionales que podía tener a veces el modernismo sobre el reflejo del paisaje, aparece ya relacionándolo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad más tangible. A ver, por ejemplo,
podríamos ir con otro, ¿no? Este está escrito en Nueva York el 9 de abril, muy cerca del primero que leímos, pero también está escrito como una nota de diario en verso. Así que, en prosa. Así que vamos a ver qué diferencia hay entre el verso, si el verso, a mi modo de ver, sin duda lo pone más modernista a Juan Ramón Jiménez, o como que no puede salir de esa lógica de pensar en ese verso rimado, medido, ¿no? Y como que la prosa o la idea del diario, del poema en prosa, le da una libertad que le permite todas estas imágenes. Vamos a ver. Fuego. Pero ¿es, mi querido amigo, que han hecho ustedes New York expresamente para salvarla del fuego? ¿Está enjaulada la ciudad en las escaleras de incendio como un mueble viajero que fuese facturado en gran velocidad de aquí al antro plutónico? A los 3 días, la obsesión de un incendio total de la imaginación del que renaciera nuestra idea a cada paso, igual que el ave fénix de la copla andaluza. El fuego es lo único que hace, por la ley, parar estas calles que andan. Su campaneo constante ahoga, ahoga, ahoga el cantar, esquilas y músicas de la vida y de la muerte, como en un tercer estado que fuese el único y el decisivo. Fuego. La primavera asalta las escaleras de hierro, sin pensar que las pisarán todos los días huyendo en cueros y que los cristales rotos a hachazos herirán cada noche su carne tierna. Que me quiten de mi balcón la escalera mohosa y de mi pasillo la lanza roja, el hacha plateada y la cuerda, y que apaguen la sorda luz grana con su fire escape. Yo quiero tener en mi casa la primavera, sin posibilidad de salida. Prefiero quemarme vivo, os lo aseguro, ¿no? Bueno, esto ya habla por sí solo de lo que decíamos, ¿no? La energía vital que llega a un punto del poeta a decir, quiero quemarme vivo, ¿no es cierto? Esta ciudad que la construyeron para no sé qué, para esto, para lo otro. Bueno, yo quiero quemarme vivo a pesar de todas estas cosas, ¿no? La repetición también acá es importante de ese ahoga, 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 ¿no? El desbordante, ¿no? Ese desborde de energía que es impensable dentro de la poesía más modernista y más, ¿cómo se puede decir? Más como encorsetada, más encerrada dentro de esas normas tan estrictas, ¿no? En cambio se lo ve expresándose a Juan Ramón Jiménez dentro ya de otro tenor, ¿no? Y para terminar este poema, que también me parece que es como una manera grande. Bueno, también los colores, ¿no? Como lo veíamos, primero creciendo en verde la flor, ahora fue también el tema del rojo, acá también se nombra el azul. Bueno, hay como una recurrencia importante en esos colores. Este es de Sevilla, del 23 de junio. Este le puso título, algunos tienen título, otros no, que se llama Claveles. Dice, este clavel, esta fuente grana de esencia, colma de su viva frescura sensual todo el color azul y oro de la tarde, que siendo azul y oro es roja por dentro, como si tuviera alma de sangre y la transparentara el sol poniente. Es cual si yo tuviera en mi mano dentro del cuerpo de Sevilla cogido su corazón. Es como si todos los corazones de mujeres se hubieran hecho un solo clavel. Este clavel que yo tengo en mi mano, del puesto verde de la calle de las Sierpes. Este clavel es el mundo, que se ha hecho del tamaño de un clavel, digo, de Sevilla, que está prendida, clavel único, madre de claveles, sobre el pecho izquierdo de la naturaleza. La tarde va cayendo y como una mantilla negra el anochecer viene sobre Sevilla y la luna, roja, igual que un clavel, asoma entre su nuca, fresca con el río y el cielo hondo de su pelo. ¿No? Como que hay, bueno, sería seguir redundando, ¿no? sobre esto que decíamos, pero también, ¿no? El alma de sangre, qué imagen potente, ¿no? Qué imagen furiosa, qué imagen además tan evocativa, tan como a flor de piel, ¿no es cierto? La idea del el azul y el oro de la tarde, que
que es roja por dentro, ¿no? Esa energía que la habita y que la hace salir, ¿no? No es una tarde melancólica donde el poeta se pone triste, ni las flores también para la contemplación, no, no, el tipo dice, el mundo se ha metido adentro de este clavel, ¿no es cierto? Es como hay esa relación entre universo poeta y el objeto, es como que queda, no digo disminuido, pero como que en realidad lo importante es todo lo que significa lo que sucede alrededor, más que el clavel en sí o esa visión de la flor que se pudiera tener antes, ¿no? Ya es como que se empieza a centrar dentro del propio yo, de su sentimiento y de su experiencia con todo el mundo que lo rodea, y por eso termina recurriendo a ese tipo de metáforas, ¿no es cierto? Tiene también otras impresionantes. Yo mientras la iba, las iba pensando y me quedaba pensando, ¿no es cierto? Además también este correlato con lo cotidiano, ¿no? También funciona con lo cotidiano, porque ese clavel que es el corazón de todas las mujeres, también es un clavel que encontró por una calle de Sevilla, ¿no? También hay como esa cosa, esa relación entre naturaleza y urbano, ¿no? Este punto de inflexión del que hablábamos. Y bueno, y se podría seguir hablando rato largo sobre este librito y sobre este autor también. Pero bueno, me toca dejarlos acá este miércoles. Ya estoy viendo en el reloj las 15:33, así que me he pasado unos minutitos. Pero bueno, no quería dejar de traerles este libro y de traerles también a este autor, pero sin duda para mí este libro es a mí por lo menos me marcó mucho, me marcó bastante, y me parecía interesante poder compartirlo y poder compartir los puntos, los distintos puntos de vista, y salir un poco de ese Juan Ramón Jiménez de Platero y yo, que está un poco trillado y que no me parece para nada lo mejor de él, ¿no? Lo mejor de él me parece que está acá. Así que nos vemos, ya llegamos al final, nos vemos el miércoles que viene por hora 60, vamos en vivo. De 14:30 a 15:30 en Puente de Papel. Yo soy Agustín Mazzini, hoy al presentarme no lo dije, soy Agustín Mazzini, y vamos, bueno, la semana que viene vamos a seguir un poco charlando de poesía, distintos autores, distintos movimientos, distintas líneas, corrientes estéticas, por este programa. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.